Ok, voy a Buenas compartir. tardes, doctor. ¿Cómo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias a Dios, profe. Qué suerte. Vamos a compartir pantalla en cuanto a lo que sería la ley 154 en los artículos que vamos a dar el día de hoy. Quiero que vayan a su programa, ¿verdad? Y a la ley misma. A la rehabilitación. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la rehabilitación, ¿verdad? Vamos a desarrollar la bolilla 17. También creo que nos va a dar tiempo para desarrollar la bolilla 18. De manera a poder ir terminando lo que sería la parte de fondo de nuestra ley de quiebras, ¿verdad? Toda esta parte. Y después ya en lo que sería la bolilla 18 en adelante, entrar al libro segundo, que es la parte de procedimiento, ¿verdad? Muy bien. Habíamos visto en todo este tránsito que tuvimos desde el inicio de lo que sería las cuestiones de fondo de nuestra ley de quiebras, ¿verdad? Hablando en una primera parte de lo que sería la convocatoria de acreedores, ¿verdad? Y en una segunda parte, lo que serían los juicios de quiebras, ¿verdad? En esta etapa que hablamos o nos tocó hablar sobre los juicios de quiebra, igualmente habíamos visto o habíamos analizado, discutido, ¿verdad? Enseñado cuáles serían los procedimientos, ¿verdad? Y cuáles serían la dinámica que va a seguir el juicio de quiebra propiamente dicha, ¿verdad? Propiamente dicho. También habíamos visto las formas en las que el síndico de quiebras va a administrar los bienes del fallido, igualmente las diferentes formas de liquidación del activo patrimonial del fallido, siguiendo una línea o una fórmula concursal que sería administración de bienes, ¿verdad? Liquidación de bienes, y después distribución de lo que sería el producto de esa liquidación, ¿verdad? Toda esa situación habíamos visto igualmente que se iba a ir repitiendo a medida de que evidentemente existen bienes dentro de lo que sería el activo concursal, ¿verdad? Mientras existen bienes, eso se va a poder ir evidentemente liquidando, ¿verdad? Y con eso, periódicamente se van a ir distribuyendo lo producido, ¿verdad? O lo que salga de esa liquidación a los diferentes acreedores verificados, ¿verdad? Asimismo, ¿verdad? Y habíamos visto de que ciertas conductas patrimoniales pueden ser calificadas igualmente de acuerdo a la forma en la que el deudor fallido se desempeñó en su actividad frente a su patrimonio, evidentemente, e igualmente frente a sus acreedores, ¿verdad? Habíamos dicho ya en la clase anterior de que igualmente esa conducta patrimonial podía ser dolosa, podía ser culposa, o también podía existir una posibilidad en donde sea una quiebra fortuita, una quiebra que evidentemente el deudor nunca se desempeñó de mala fe y nunca quiso que esa situación falencial acaezca sobre su patrimonio, pero evidentemente las situaciones extrógenas o externas a su propia administración, ejemplo, la propia pandemia, naturalmente hizo de que las deudas vayan creciendo tanto que se vayan apoderando prácticamente de su patrimonio y la situación de pago se complique hasta el extremo en donde necesariamente tuvo que ser declarada la quiebra, ya sea por un pedido propio o ya sea por un pedido de uno de los acreedores que evidentemente tenga ese estatus para poder pedir la declaración de quiebra, ¿verdad? Entonces, todo ese escenario de liquidación, de administración, de distribución, de pago, evidentemente tiene un límite, tiene un punto de finalización
que necesariamente tiene que darse en una situación de liquidación colectiva, que es la situación o el concurso de acreedores, en este caso la quiebra, ¿verdad? De hecho, habíamos dicho ya en las primeras clases, cuando hablamos de lo que sería el estado de quiebra, ese estado de quiebra evidentemente nace, como bien lo dice Lebron, dura desde la declaración de quiebra, ¿verdad? Desde incluida la misma fecha de esa declaración, del auto interlocutorio que declara la quiebra del deudor fallido, ¿verdad? Hasta la fecha de su rehabilitación, ¿verdad? Todo ese periodo de tiempo, ¿verdad? Va a durar el estado de quiebra, en donde tiene un principio de la fecha de la declaración de la quiebra hasta lo que sería la fecha de la rehabilitación del fallido, en donde evidentemente tiene o produce efectos jurídicos, ¿verdad? Con respecto al patrimonio del deudor, esa situación que da por fin o por terminado el estado de quiebra, ¿verdad? Muy bien. Haciendo esas aclaraciones, y por eso decía un poco haciendo un resumen rápido de todo lo que sería lo que estuvimos viendo dentro de lo que sería la quiebra, porque estamos dentro de lo que sería el final de ese procedimiento que, vuelvo a decir, termina con la rehabilitación del fallido, ¿verdad? Y evidentemente ese fallido, una vez que haya sido rehabilitado, es como que nace nuevamente a la vida civil y comercial, tiene ciertos efectos muy importantes y trascendentales dentro de lo que sería el patrimonio mismo y la persona misma del fallido, ¿verdad? Que pueda obtener esa rehabilitación que justamente la trae ya en su capítulo 8 de este libro, ¿verdad? A partir del artículo 168 de la ley de quiebras, que vamos a ir comentando en un segundo más. Voy a admitirle a un compañero más y ahí proseguimos. Muy bien. Entonces, el artículo 168 habla, cuando habla de la rehabilitación, y dice, tienen derecho a la rehabilitación todos los deudores que hubiesen sido declarados en quiebra. Acá la primera consideración, no hay excepciones a los fallidos o deudores que puedan obtener la rehabilitación, ¿verdad? Ya sean fallidos o deudores fallidos, evidentemente por una quiebra fortuita o por una quiebra que haya sido calificada como dolosa o que haya sido calificada como culposa, inclusive por más de que existan derivaciones penales con respecto a esa situación patrimonial complicada en la que vivió el deudor, ¿verdad? Y haya condena inclusive, evidentemente también esos deudores que hayan tenido no solamente una liquidación colectiva de su patrimonio en sede civil y comercial, sino que también hayan pisado, como se dice, sede penal, igualmente tienen el derecho de ser rehabilitados, ¿verdad? Patrimonialmente. Entonces, lo que dice el artículo 168, no solamente estamos hablando de cierto tipo de deudor, sino que todos los deudores, sin excepción, tienen ese derecho a reactivarse o rehabilitarse o volver a la vida civil sin un juicio de quiebra en este caso, ¿verdad? Tienen derecho a la rehabilitación todos los deudores que hubiesen sido declarados en quiebra. Muy bien. Ahora, el artículo 169 habla un poco sobre el cese de las inhabilitaciones, ¿verdad? Que las leyes imponen al fallido. La rehabilitación hace cesar todas las inhabilitaciones que las leyes imponen al fallido. Las inhibiciones, las interdicciones, las inhabilitaciones que evidentemente ya son dictadas al momento de la declaración de quiebra, esa rehabilitación hace de que eso finalice, de que eso termine, de que ya no tengan más inhibiciones ni inhabilitaciones decretadas por este estado de quiebra, evidentemente en contra del fallido. Es uno de los primeros grandes beneficios que tiene esta rehabilitación. Los acreedores concursales, esto es muy importante, no podrán ejercer sobre los bienes que el deudor adquiera con posterioridad a la rehabilitación sus derechos para el cobro de los saldos que aún les quedasen adeudando, luego de liquidados todos los bienes sujetos al desapoderamiento. Acá justamente hablamos un poco de lo que sería, número uno, este procedimiento de liquidación colectiva tiene un principio y un final, por más de que hablemos de que
el deudor tiene que pagar con sus bienes presentes o futuros. Habíamos dicho ya en varias oportunidades que esa situación temporal no es, no es eterna, ¿verdad? Sino que evidentemente tiene un límite que es la rehabilitación misma. Todo lo que se pueda liquidar dentro de lo que sería los bienes que fueron sujetos al desapoderamiento, evidentemente van a ser liquidados y el producto va a ser distribuido hasta la rehabilitación, ¿verdad? Número uno. Número dos, dicho esto, evidentemente esa rehabilitación queda por finalizado el estado de quiebra, marca un antes y un después en la vida patrimonial del deudor, ¿verdad? Puede pasar de que evidentemente los acreedores que hayan cobrado, ¿verdad? Que hayan cobrado parte de su crédito, lo que sería esa distribución después de liquidado todo el patrimonio dentro de la quiebra, o lo que sería, como dijimos en varias oportunidades, el pago en moneda de quiebra, y que evidentemente una vez rehabilitado el deudor fallido y posteriormente una vez rehabilitado el deudor fallido ya en una vida sin un estado falencial o sin un estado de quiebra, evidentemente puede adquirir nuevos bienes, ¿verdad? Puede adquirir una casa, un vehículo o lo que sea. Y lo que dice la ley es de que esos acreedores que evidentemente tienen saldos pendientes y que no cobraron, ¿verdad? Dentro de ese proceso de liquidación colectiva y esta persona ya está rehabilitada y posteriormente a la rehabilitación, evidentemente dentro de esa nueva vida va adquiriendo nuevos bienes. Eso no quiere decir de que estos acreedores que quedaron en la quiebra tengan derecho a exigir la liquidación de esos bienes que vayan integrando el patrimonio del deudor que hasta ese momento o en ese momento en adelante ya no está en un estado de quiebra. En pocas palabras, una vez que se haya rehabilitado y esa vida nueva que va a llevar ese deudor fallido, ¿verdad? Evidentemente ya no va a ser deudor fallido, va a ser un deudor rehabilitado y todo lo que pase posteriormente a ese proceso o a ese estado de quiebra va a quedar en el pasado y también los saldos que los acreedores tengan pendiente y que ya no cobraron en el proceso de quiebra, evidentemente eso queda ahí y ya no tienen el derecho de poder exigir sobre los bienes, los nuevos bienes que pueda tener el deudor, en este caso ya rehabilitado, ¿verdad? Una vez que haya salido del estado de quiebra. Entonces, los acreedores concursales no podrán ejercer sobre los bienes que el deudor adquiera con posterioridad a la rehabilitación sus derechos para el cobro de los saldos que aún le quedasen adeudando luego de liquidados todos los bienes sujetos al desapoderamiento. Perdón, hay un audio que está... Hay alguien que... De paso voy a admitirle a un compañero más. Muy bien. Ahora, ¿cuáles serían y quiénes pueden ser rehabilitados? Ya dijimos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el caso de los herederos del deudor fallecido? El artículo 170 habla al respecto y dice que los herederos del deudor fallecido podrán pedir la rehabilitación a favor de este, si la quiebra hubiese sido declarada después de su fallecimiento o si falleciere durante la tramitación del juicio. Bueno, la doctrina habla un poco evidentemente, dos cosas. Número uno, una situación, hasta si quieren, moral, ¿verdad? En donde los herederos necesitan de limpiar, ¿verdad? El buen nombre, como se diría, del deudor que cayó en quiebra, ¿verdad? Y que cayó en quiebra y que ese proceso de liquidación colectiva, evidentemente, necesita ser rehabilitado, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente, la situación de rehabilitación, por más de que la persona haya fallecido, ¿verdad? Ya sea que se haya iniciado el proceso de quiebra, ¿verdad? Y haya fallecido dentro de ese proceso o que se haya iniciado el proceso de quiebra dentro del periodo de tiempo que establece la ley para ese procedimiento, con la situación de que evidentemente haya fallecido esta persona, igualmente se puede dar la rehabilitación. Ahora, estos herederos del deudor fallecido podrán pedir la rehabilitación a favor de este si la quiebra, como dice la ley, hubiera sido declarada después de su fallecimiento
o si falleciera durante la tramitación del juicio, también tienen esa posibilidad o ese derecho, más que nada, de pedir la rehabilitación del causante, sería, o la persona que estaba en esta situación. Muy bien. Ahora, con respecto a los socios de responsabilidad solidaria e ilimitada, es lo que dice el siguiente punto del párrafo. Los efectos de la rehabilitación alcanzan a los herederos del deudor fallecido. Igualmente se extienden a los socios de responsabilidad solidaria e ilimitada cuando sea la sociedad la que hubiese sido declarada en quiebra. Acuérdense que habla sobre responsabilidad solidaria e ilimitada. Estamos hablando de sociedades colectivas, sociedades de personas, no son sociedades de capital, sino son sociedades en donde evidentemente los socios tienen una responsabilidad solidaria e ilimitada. Cuando sea la sociedad la que hubiera sido declarada en quiebra, se beneficiarán además dichos socios con la rehabilitación cuando personalmente puedan acogerse a uno de los casos de los artículos siguientes de este capítulo, aun cuando la sociedad no hubiere logrado su rehabilitación, ¿verdad? O sea, esa rehabilitación que pueda hacer la sociedad también se le extiende a los socios de responsabilidad solidaria e ilimitada, ¿verdad? De hecho, esa situación acaecida por esa sociedad con responsabilidad solidaria y limitada, evidentemente por eso también fueron alcanzados estos socios, ¿verdad? Y por eso la disposición establecida en el artículo 170 con respecto a este tipo de sociedades, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta hasta este punto, señores? Hola. Yo por mi parte ninguna, profesor. Bueno, perfecto. Mi parte Vamos a tampoco, seguir. profe. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? No son bolillas muy largas las que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Hablamos de la rehabilitación, vamos a terminar la parte ya de fondo y después vamos a entrar ya a lo que es la parte de procedimientos que evidentemente ustedes ya van a estar un poco más ayornados, ¿verdad? Porque hablamos mucho de lo que sería un procedimiento muy similar a lo que sería el procedimiento civil y comercial, pero con algunas particularidades que tiene la ley de quiebras, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo procede la rehabilitación? Acá hablamos ya de la rehabilitación con calificación de conducta patrimonial, ¿verdad? Que tiene ciertas particularidades o tiempos para poder, y exigencias igualmente, para poder darse la rehabilitación. Número 1, a los 3 años del auto de quiebra, si no hubiera habido incidente de calificación de la conducta patrimonial del deudor o si, habiéndolo, esta no se considerase como culposa o dolosa, ¿verdad? Es una situación que puede darse un pedido de rehabilitación dentro de este tiempo, ¿verdad? Ahora, cuando hay calificación de la conducta patrimonial o cuando hay sentencia condenatoria en la parte penal, es lo que habla los siguientes incisos, el 2 y el 3 del artículo 171. El inciso 2 dice a los 4 o 7 años a partir de la sentencia que califique la conducta del deudor como dolosa o culposa, respectivamente cuando no hubiera sentencia condenatoria en lo criminal. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado ya en la clase anterior de cuál sería el procedimiento, igualmente cuál sería el plazo de tiempo para poder iniciar el procedimiento de calificación de la conducta patrimonial del deudor, ¿verdad? Supongamos de que se califique la conducta patrimonial del deudor como culposa o dolosa, entonces es lo que dice esta parte o este apartado del artículo 171 cuando habla de que a los 4, en el caso de que sea culposa, o a los 7 años, en el caso de que sea calificada la conducta como dolosa, a partir de la sentencia que califique, repito, ya sea culposa o dolosa, cuando no hubiese sentencia condenatoria en lo criminal. O sea, se califica la conducta patrimonial y esa calificación de esa conducta patrimonial es tenido como parámetro para contar los años que estamos hablando acá para que pueda solicitarse o pedirse la rehabilitación de la quiebra en este caso, ¿verdad?
y vean ustedes que no siempre también la calificación de la conducta patrimonial como culposa o dolosa, ¿verdad? Tiene que derivar en una cuestión penal, ¿verdad? Puede ser que no haya una sentencia condenatoria en lo penal, ¿verdad? Porque estamos hablando de jurisdicciones totalmente diferentes, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa ya en los casos más graves? Que sería el tercer punto del artículo 171. A los 4 se procederá a la rehabilitación, a los 4 o 7 años de cumplida la sentencia condenatoria por hechos punibles contra el patrimonio. Vamos a modificarla acá porque ya no existe más esto culpa o fraude. Respectivamente, si el deudor fuera comerciante o de la que hubiese impuesto si no lo fuera. Entonces son casos ya en donde existe una sentencia condenatoria en el ámbito penal que evidentemente marca un límite para poder computarse los 4 o 7 años para poder solicitar la rehabilitación. Repito, porque es muy importante, a los 4 o 7 años de cumplida la sentencia condenatoria por algún hecho punible dentro de lo que sería una jurisdicción penal, evidentemente, si el deudor fuera comerciante o de la que hubiese impuesto si no lo fuera. Todas estas situaciones de rehabilitación, cada vez más duro, pero vuelvo a decir, se da en el ámbito no de la sede penal, sino que en el ámbito civil y en el juicio de quiebra dentro de lo que sería el procedimiento de quiebra que está llevando el juez de primera instancia en lo civil y comercial que tiene a su cargo ese procedimiento de quiebra, ¿verdad? Que finalmente es él el que va a dar la rehabilitación, ¿verdad? No da la rehabilitación, por ejemplo, el juez penal, ¿verdad? Y hago esta aclaración porque me habían preguntado, no acá, pero en alguna otra oportunidad, me habían preguntado quién da esa rehabilitación si es que hubo cuestiones de carácter penal, ¿verdad? Siempre da la rehabilitación el juez de primera instancia en lo civil y comercial de la quiebra o el juez de la quiebra y con intervención de los actores dentro de este procedimiento que evidentemente también son el síndico de quiebras y el fiscal en lo civil que está dictaminando, ¿verdad? Controlando este juicio de quiebra. Ahora bien, el artículo 172 nos trae una forma, ¿verdad? O una posibilidad de rehabilitación inmediata, como dice Horacio Lebrón, y no sujeta a plazo alguno, a una posibilidad de rehabilitación excepcional, ¿verdad? Que no habla de los plazos que estuvimos viendo en los artículos anteriores del 171, si estamos hablando de una rehabilitación en donde evidentemente el deudor fallido es un deudor más sano, ¿verdad? Un deudor que podemos decir de que si es que hay un pedido de quiebra directa, solicitó en forma oportuna su pedido de quiebra, o aunque haya solicitado un acreedor también, evidentemente fue oportuno ese pedido de declaración de quiebra, una vez que se haya liquidado todo el patrimonio del deudor, se pudieron cubrir todas las deudas que tenía ese deudor fallido. Por eso digo que es sano, porque estamos hablando de un patrimonio que no está golpeado, que no está menguado en cuanto a lo que sería su capacidad de poder de alguna forma llegar a la mayor cantidad de acreedores a recibir su crédito. Entonces estamos hablando de una situación excepcional en donde este proceso de quiebra hizo de que este deudor no tenga también una conducta patrimonial ni dolosa ni culposa. Evidentemente no tuvo situaciones de carácter penal pendientes, ¿verdad? Evidentemente dentro de lo que sería todo el procedimiento de liquidación se pudo pagar o se le pudo pagar a todos los acreedores. O sea, estamos hablando de una quiebra, como yo le digo, ¿verdad? Una quiebra sana, ¿verdad? Una quiebra en donde, si bien es cierto, el procedimiento de quiebra es una situación extrema patrimonialmente hablando, se pudo tener a una gran cantidad de acreedores, ¿verdad? Satisfechos en sus créditos, ¿verdad? Porque evidentemente el patrimonio así lo ameritaba o dentro de lo que sería ese procedimiento de liquidación se pudo conseguir esa posibilidad de poder llegar a la mayor cantidad de acreedores e igualmente con
con un mejor porcentaje del pago de sus créditos, ¿verdad? Entonces dice el artículo 172 que procederá a la rehabilitación una vez vencidos los plazos para promover el incidente de calificación de la conducta patrimonial del deudor sin que aquel se halle pendiente de sustanciación o si promovido no se calificare de dolosa o culposa. Puede ser de que exista un procedimiento de calificación, pero no existe ni dolo, ni fraude, ni culpa, ninguna situación irregular dentro de ese procedimiento, ¿verdad?, de calificación de la conducta patrimonial. Punto número 1 a favor del deudor. También, siempre que no estuvieran pendientes procedimientos en lo penal o en lo criminal por delitos producidos por la quiebra, tampoco existe esa situación que deba ser estudiada en sede penal, por lo que también hablamos de por lo menos de una situación de buena fe del deudor fallido, que es muy importante ese actuar o ese desempeño que pueda tener frente a su patrimonio para que lógicamente se le pueda dar el beneficio de ser rehabilitado mucho antes inclusive de los plazos establecidos en el artículo 171 en sus 3 incisos. Por eso decimos que una rehabilitación excepcional, una rehabilitación rápida, una rehabilitación que evidentemente le da un beneficio al deudor para que pueda ser reactivado a la vida comercial. Y también tienen que darse estos 2 puntos que vamos a ver ahora. Los fondos obtenidos de la liquidación alcancen para pagar íntegramente a los acreedores o se hayan extinguido todos los créditos. Es una posibilidad, ¿verdad? Que es lo que estábamos diciendo ya al principio. Y también el punto número 2, el deudor presentar carta de pago de todos los créditos, ¿no? Esos son los elementos que van a ser tenidos en cuenta para que evidentemente este pedido de rehabilitación tenga una acogida favorable y pueda volver rápidamente a la vida reactivada o rehabilitada de este deudor fallido, ¿verdad? En ambos casos, el juez acordará la rehabilitación luego de sustanciada la petición respectiva, aunque no hubiesen transcurrido 3 años desde la fecha del auto declarativo de la quiebra, que es lo que estábamos hablando en este artículo 171, ¿verdad? Horacio Lebrón, quiero que siempre vayan leyendo el material del profesor Horacio Lebrón porque hacen comentarios bastante acertados con respecto a lo que serían estas figuras que trae la ley 154/69. Autoriza la obtención de una rehabilitación inmediata y no sujeta a plazo alguno, aunque no hayan transcurrido los 3 años requeridos en el artículo 171. Muy bien. El siguiente artículo dice, en todos los casos, la rehabilitación, ya estamos hablando de acá, en estos últimos 3 artículos, hablamos ya de lo que serían los pasos a seguir procesalmente hablando, de cómo sería el proceso de rehabilitación del fallido. En todos los casos, la rehabilitación se da pedida al juez de la quiebra, lo que estaba diciendo más arriba, ¿verdad? Por el fallido o por quien tuviera interés en ella. Acuérdense que los herederos también pueden pedirla, según el artículo que estuvimos acá viendo, el artículo 170, y se acompañarán cuantos documentos y recaudos fuesen necesarios para probar que se reúnen los requisitos establecidos por la ley. La solicitud será comunicada a los acreedores por edicto publicado, por cuenta del interesado, en este caso el deudor fallido, o de los herederos, o cualquier interesado, durante 8 días, en 2 diarios de gran circulación designados por el juez. Dentro de los 30 días siguientes a la última publicación, cualquier acreedor podrá oponerse a la rehabilitación. Se va a oponer evidentemente si no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 171, si no se cumplen los años establecidos por este artículo. A lo mejor puede haber alguna situación que no esté en conocimiento del juez de la quiebra, que evidentemente impida o que avance este procedimiento de rehabilitación. Entonces, en este caso, ¿verdad?, cualquier acreedor podrá oponerse a la rehabilitación del fallido en escrito presentado al juez, fundándose en no haberse llenado los requisitos exigidos por la ley para admitirla. Y ya el último artículo de esta parte del libro dice: vencido el plazo sin haberse deducido oposición, o si lo hubiere, el juez con audiencia del fiscal y del síndico, si éste saliera en funciones, dictará sentencia haciendo o no lugar a la rehabilitación.
Admitida la misma o la rehabilitación, dispondrá que su resolución se inscriba en el Registro General de Quiebras y si el rehabilitado o los interesados lo pidieren, autorizará que se publique durante 5 días por cuenta de los mismos, ¿verdad? Entonces sería ese el procedimiento completo para este pedido de rehabilitación, si es que se reúnen todos los requisitos, que evidentemente van a tener que ser presentados y discutidos en el caso de que haya oposición dentro de este procedimiento de reactivación, rehabilitación, ¿verdad? Que va a tener sus efectos procesales y por sobre todas las cosas sus efectos de carácter concursal, ¿verdad? Muy bien, con esto terminamos la bolilla 17. Quiero saber si hay alguna pregunta, alguna consulta hasta acá, señores, porque con esto terminamos todo lo que sería el libro primero, vamos a decirlo, y ya ahora entraríamos en el libro segundo, que habla sobre la parte de procedimiento. Mientras ustedes ven si hay alguna consulta, voy a aceptarle a 2 compañeros más. ¿Cómo vamos? Hola. Bien, Bueno, profe. ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna aclaración? lo que a mí me... Sí, espero no salir del tema, doctor. Yo sé que su pregunta es concreta, pero lo que a mí me está preocupando es si vamos a desarrollar todos los capítulos para la segunda parcial. Sí, sí, vamos a desarrollar. En principio va a ser hasta la bolilla 18, que es la bolilla que vamos a dar ahora, la 18. El examen en principio también era para el próximo miércoles, pero creo que hubo un cambio para el viernes, ¿verdad? Entonces vamos a tener tiempo de poder desarrollar las bolillas, ¿verdad? Avanzar un poco también ya en la siguiente clase y con eso ya llegaríamos al examen del viernes. Bueno, profesor, gracias. ¿Vale? Muy bien, vamos a seguir. Vamos a hablar ahora, y digo que van a estar un poco ya más adentrados porque muchos de ustedes hacen procedimientos, ¿verdad? Ya sea desde su lugar de trabajo o trámites de este tipo, ¿verdad? De hecho, ya ustedes creo que ya tienen estas materias, ¿verdad? Que hablan un poco de lo que sería el procedimiento, el proceso, dentro de lo que sería las diferentes o los diferentes libros, ya sea civil y comercial, o laboral, o penal inclusive, ¿verdad? Pero acá vamos a hablar y esa es la particularidad de esta ley especial de quiebras y de convocatoria de acreedores, que tiene todo lo que sería la parte de fondo, que también en la parte de fondo, vean ustedes que también hay ciertas situaciones procedimentales, ¿verdad? Se habla, es una ley híbrida en este sentido, ¿verdad? Donde también ya en esta primera parte, en estos primeros 105 artículos, vamos a decirlo, ustedes ya estuvieron viendo todo lo que es la parte de forma, pero también había ciertas situaciones de procedimiento. Pero ya también hace esa separación en cuanto sería lo que sería el libro segundo, la parte propiamente de procedimiento, que es lo que vamos a ver a partir de ahora, ¿verdad? Y vamos a hablar también de algunas cosas que también ustedes ya van o ya estuvieron conversando en todo este devenir de la materia hasta esta parte, por lo que le estaba diciendo. No solamente estamos hablando de una cuestión de fondo, sino que también se iban insertando en muchas de las cuestiones que vamos a ir viendo ahora en este libro segundo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hablar del artículo 176, que habla un poco sobre la competencia, ¿verdad? Serán competentes para conocer la convocación de acreedores y la quiebra el juez de primera instancia de la justicia común. Acá vamos a hacer una aclaración, sería el juez de primera instancia en lo civil y comercial, ¿verdad? Antes hablaba de la justicia común, ¿verdad? Al tiempo de dictarse esta ley, pero hoy saben ustedes que el único juez competente para entender y conocer en un juicio de convocatoria de acreedores y en un juicio de quiebra
acá tampoco no hay tema de montos ni de nada, ¿verdad? Sino que por una cuestión de materia y de competencia, solamente el juez de primera instancia en lo civil y comercial puede conocer y entender en un juicio de convocación de acreedores o en un juicio de quiebra, ¿verdad? Del lugar, sigue diciendo el articulado, donde el deudor tuviese su negocio principal, su sede social o su domicilio, ¿verdad? Que se va, que ya es una cuestión de competencia, ¿verdad? De jurisdicción inclusive, en donde la sede central o donde tenga el negocio principal de ese deudor, evidentemente va a ser el juez de esa jurisdicción el que va a tener que conocer, entender y decidir en este procedimiento concursal, ya sea una convocatoria de acreedores o un juicio de quiebra, ¿verdad? Si tuviera varios establecimientos, lo será el juez del lugar donde el deudor tenga la administración o negocio principal. O sea, la sede central va a determinar cuál va a ser el juzgado o la jurisdicción en donde va a tener que tramitarse este procedimiento de convocatoria de acreedores, perdón, o el procedimiento de quiebra, ¿verdad? En caso de que no tuviera ningún establecimiento o no pudiese determinarse el lugar del asiento principal de su negocio, será competente el juez de su domicilio real o del legal en su caso, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a ser competente, verdad? O cuáles van a ser los puntos en donde será, de los cuales será competente este juez? Dice el artículo 177, son de competencia del juez que entiende la quiebra. 1, las demandas contra el deudor respecto de sus bienes o contra la masa, aún las ya iniciadas, ¿verdad? En este caso, ¿se acuerdan ustedes de que el momento en el que existía una convocatoria de acreedores, por ejemplo, y estábamos hablando de créditos quirografarios que sean iniciados en otras sedes que no sean, o en otro juzgado, ¿verdad? Que no sean el de la convocatoria de acreedores, evidentemente con esta convocatoria lo que pasa es que se suspenden esos juicios, ¿verdad? Y van a tener que ser tramitados en el juzgado de la convocatoria de acreedores, ¿verdad? Esos juicios quirografarios van a tener que ser suspendidos, ¿verdad? Y el acreedor va a tener que necesariamente presentar un nuevo pedido, o un pedido, no un nuevo pedido, sino que un pedido de verificación de crédito en el juzgado de la convocatoria de acreedores, en el caso de que sean acreedores quirografarios. Igualmente, en el caso de la quiebra, también la ley habla de la suspensión de esos procedimientos de carácter quirografario y necesariamente van a tener que pasar por el procedimiento verificatorio que se va a abrir en ese procedimiento de quiebra en el caso de la quiebra. Entonces, las demandas contra el deudor respecto de sus bienes, perdón, o contra la masa, aún las ya iniciadas, debería decir acá, son de competencia del juez que entiende la quiebra. 1, 2. Las acciones a que se refiere la sección cuarto, la sección 5, capítulo 4, título 3 del libro primero, igualmente van a ser de competencia del juez que entiende la quiebra. Profesor, se fue la Sí. comunicación. Perdón. Ya me moví y ahí ya empieza el lío, ¿verdad? Las acciones emergentes del concordato homologado, evidentemente también van a ser competencia del juez de la quiebra, y las acciones instauradas conforme a lo dispuesto en el artículo 111, ahí van a hacer una aclaración, porque no es el 111, es el artículo 114, dice 111, ¿verdad? Acá le verán restitución, eso quiero que anoten también, ¿verdad? Muy bien. Y el agente fiscal será parte en los juicios de convocación y quiebra a efecto de prevenir o perseguir todo dolo, fraude o violación de las disposiciones legales. Eso es muy importante, la intervención del agente fiscal del Ministerio Público en este caso, pero del Ministerio Público en lo civil y comercial también quiero que atiendan, ¿verdad? No es la Fiscalía Penal la que interviene acá en un juicio ni de convocatoria de acreedores, ni en un juicio de quiebra. Es el fiscal en lo civil y comercial el que va a dictaminar, va a controlar, va a evidentemente dictar o emitir su opinión en todo este procedimiento, ya sea en la convocatoria de acreedores o en el procedimiento de quiebra, ¿verdad? Eso en cuanto a lo que sería
la competencia, quiénes son competentes o quién es el juzgado competente, cuáles son las acciones también que va a entender el juez de la quiebra, e igualmente la intervención del agente fiscal, que es de vital importancia, ¿verdad? De hecho, su no intervención acarrea la nulidad misma del proceso, de que el agente fiscal evidentemente tiene que estar desde el primer momento dentro de lo que sería estos procedimientos, ya sea de convocatoria de acreedores o de juicios de quiebra, ¿verdad? Ahora, las notificaciones, o en cuanto a las notificaciones, tienen una regla dentro de lo que sería la ley de quiebra, ¿verdad? Todas las notificaciones son por automática, ¿verdad? Salvo que la ley hable de que cierta resolución deba notificarse por cédula, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el artículo 179 de la ley de quiebras, ¿verdad? Las resoluciones y providencias, salvo las excepciones previstas en esta ley, que es lo que le estaba diciendo, salvo que la ley misma diga que tengan que notificarse personalmente o por cédula, o evidentemente la resolución del juzgado diga que tenga que notificarse por cédula, la regla es que todas las notificaciones son por automática. Repito, la resolución y providencia, salvo las excepciones previstas en esta ley, quedarán notificadas en la Secretaría del Juzgado en los días hábiles de cada semana que se decidirán posteriormente aquel en que se dictasen, o el siguiente día hábil si alguno de ellos fuere feriado. Nosotros sabemos de que por la práctica, siguiendo esta directriz del artículo 179, por la práctica son los días martes y jueves lo que se toman como días, ¿verdad?, de notificaciones por automática. A efecto, el juez o tribunal fijará 2 días de notificaciones por semana, eso ya se dicta en las primeras providencias o resoluciones. 2 días por semana en la primera providencia que se dicte en el juicio, que es lo que estaba diciendo. No se considerará cumplida la notificación si el expediente no se encontraba en secretaría y si se hiciera constar esta circunstancia en el libro que se llevará al efecto y que será destinado exclusivamente a los juicios de convocación y de quiebra. Y hago una aclaración también acá. Evidentemente estas situaciones van, voy a decirlo de otra forma. La digitalización de lo que serían los expedientes y el expediente electrónico igualmente hace de que todas los actores, ¿verdad? Y las partes que están dentro de un procedimiento de convocatoria de acreedores o un procedimiento de quiebra, evidentemente, no tengan que esperar que el expediente esté o no esté en secretaría, ya que se hacen en forma automática, ¿verdad?, por la forma en la que van llegando y se va tramitando el expediente electrónico. Eso facilitó muchísimo el procedimiento mismo de lo que sería un expediente en donde varias convocatorias y juicios de quiebras, evidentemente uno en tiempo real va teniendo en su computadora, en la bandeja de entrada, las notificaciones que le van llegando, ¿verdad? Un poco esta normativa, ¿verdad? Evidentemente, temporalmente, cuando no existía el sistema electrónico, hablábamos de lo que sería que el expediente tenga que estar o no en secretaría. Con eso no decimos de que lo que serían las notificaciones por automática desaparecen, sino que independientemente de que la notificación sea por automática o por cédula, que ya es una exigencia, en este caso, en la primera parte, por automática de la ley misma, y en lo que serían las notificaciones por cédula, de lo que la ley misma dice excepcionalmente, o que el juez evidentemente en su resolución diga de que esta providencia o esta resolución deba notificarse por cédula. Independientemente de eso, desde el punto de vista de los hechos, ¿verdad? Uno en forma automática ya tiene conocimiento de lo que está pasando en su expediente. Por favor, el audio. Se duermen ya. Voy a Por venir favor, en 2 minutos, Orly. Si no están durmiendo, ya vengo luego con el cinto por si las dudas. por favor, si le piden a la compañera que desconecte su audio. Muy bien, vamos a seguir. El juzgado o tribunal
podrá disponer la notificación personal o por cédula de aquellas resoluciones que estimaron convenientes, que es lo que le estaba diciendo. Entonces ya es una decisión del juez, ¿verdad? O del tribunal, ya sea primera instancia o segunda instancia, si es que la notificación va a ser personal o por cédula, en donde evidentemente tiene que hacerse de esa forma, ¿verdad? El síndico, el agente fiscal, el deudor y los interesados en el juicio estarán obligados a comparecer en Secretaría de los Efectos Legales los días designados desde el siguiente de su primera presentación al juzgado o del conocimiento que tuvieran de la convocación o de la quiebra. Se consideran que los interesados tienen conocimiento de la primera notificación expresa que hubiesen recibido o desde la fecha del vencimiento de las publicaciones respectivas, no podrán alegar en ningún caso que no tuvieran conocimiento de tales publicaciones, ¿verdad? Lo que estaba diciendo también, esa presencialidad que exige este articulado, el expediente electrónico, el expediente digital, evidentemente va facilitando muchísimo esa aglomeración, inclusive en secretaría que anteriormente se tenía, ¿verdad? Hay juzgados que todavía no tienen expediente electrónico, varias de las jurisdicciones en el interior inclusive no tienen el expediente electrónico, y evidentemente esta situación complica un poco el conocimiento día a día, hora a hora, minuto a minuto, lo que va pasando el expediente, ¿verdad? El expediente digital, vuelvo a decir, ha facilitado y nos ha dado un salto importantísimo a lo que sería la transparencia igualmente y el conocimiento del procedimiento mismo, inclusive fuera del horario de tribunales, para poder tener un conocimiento acabado de qué está pasando con nuestro expediente, y toda esta situación también es partícipe para este tipo de juicios, que son los juicios de convocatoria o de quiebra, ¿verdad? Muy bien. Y en cuanto a las publicaciones, el artículo 182 habla sobre las reglas en el caso de que existan publicaciones, que es lo que dice el artículo 182 que vamos a leer. Siempre que esta ley o tribunal disponga que una resolución se notifique por edicto, se entenderá, salvo disposición en contrario, que deben publicarse avisos por 3 días consecutivos en un diario del asiento del juzgado. En este caso tiene que ser, además del asiento del juzgado, ¿verdad? Tiene que ser un diario de gran circulación, ¿verdad? No puede ser un diario que no tenga una circulación masiva, porque eso ha traído muchísimos inconvenientes, evidentemente. Tiene que ser un diario de gran circulación, que evidentemente pueda estar acabado y que pueda cumplir la finalidad de lo que dispone el articulado, ¿verdad? De que sea conocido, sea público, pueda llegar a la mayor cantidad de gente, ¿verdad? Esa publicación que se deba dar, ¿verdad? Para demostrar por sobre todas las cosas la transparencia de lo que está sucediendo en ese procedimiento o de convocatoria de acreedores o juicio de quiebra. Entonces, siempre que esta ley o tribunal disponga que una resolución se notifique por edicto, se entenderá, salvo disposición en contrario. Acá, por ejemplo, podemos encontrar ya una excepción. En el caso de que haya una convocatoria de acreedores, se publica por 5 días, ¿verdad? Pero eso ya lo dice específicamente el articulado que dispone ese tipo de publicaciones al momento de hablar sobre las convocatorias de acreedores. Pues en el caso de que no exista una disposición, debemos, ¿verdad? Remitirnos al artículo 182, que dice que deben publicar su aviso por 3 días, ¿verdad? Si no lo hiciera, el juzgado designará el diario en que se hará esta publicación. La notificación se extenderá o se entenderá hecha el día de la última publicación. El edicto contendrá un extracto de la resolución pertinente. Entonces, el artículo 182, salvo que exista otra disposición en contrario ya dentro de lo que serían los otros articulados que establecen temas de publicaciones a través de edictos, salvo que no existan disposiciones en contrario, se entenderán las disposiciones establecidas en el artículo 182 de la ley de quiebras. Muy bien. Con eso terminamos la bolilla 18. La bolilla 18 del programa.
De aquí en más vamos a ir avanzando un poco más rápido, ¿verdad? Porque como les decía, ya son cuestiones procesales en donde ya existe un ejercicio con otras materias que evidentemente hacen de que lo que vamos a ir hablando sea ya más conocido, ¿verdad? Entonces, ¿existe alguna pregunta, alguna duda hasta este punto, señores? Hola doctor, ¿cómo estás? Tengo una consulta. Sí. No me quedo más claro. ¿Desde qué bolilla va a ser el examen parcial? Y el examen parcial va a ser hasta la 18, ¿verdad? Sí, Y el examen anterior tuvieron hasta qué bolilla. Hasta las 11. Serían Hasta- 7 bolillas si es desde las 12, doctor. eh, perdón. Que hasta las 11 fue el parcial anterior. Y ahora sería desde las 12 hasta las 18. En total serían 7 bolillas. Así mismo. genial doctor. Así mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta, señores? Ninguna, profe. Por mi parte, nada, doctor. De mi parte, nada, profe. Bueno, Por la entonces, niña. ok, entonces les libero en este día fresco y lluvioso, ¿verdad? Vayan leyendo, vayan estudiando para lo que sería este segundo parcial, ¿verdad? Cualquier duda o cualquier pregunta también que tengan, vayan anotando para la clase siguiente, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, vayan adelantando ya el estudio porque si es que estuvieron en todas las clases y en todas nuestras clases, van a tener evidentemente un buen examen. Todo lo que se desarrolló, evidentemente, es lo que se incluye en los exámenes, ¿verdad? Entonces, hemos hablado, hemos debatido artículo por artículo eh, lo que sería esta materia. Entonces, espero que tengan un excelente examen parcial. Muy bien, nos Muchas vemos. gracias. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Nos Doctor, vemos. feliz día, maestro Gracias, anticipado. profe. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Buen resto de Gracias, jornada. Feliz día, profe. Hasta luego. Feliz día, profe. Feliz día Hasta del maestro, luego. profe. Gracias, muy amable. Que pase súper bien. Muchísimas gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias, señores. profe. Hasta luego. Hasta luego, que pasen bien.